Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, buenas noches. Dice Hola, que no Jorge. puedo iniciar el ¿Me video escuchas? porque Hola, Wolf, ¿me alguien lo escuchas? canceló. Sí, te escucho, Jorge. ¿Ustedes me escuchan? Sí, los escucho. Yo tampoco puedo iniciar el video. No sé si el Ah, host nos tenga que permitir. sí, exacto, eso es lo que dice. El video no se ha iniciado. ¿Está de host Jesús o Juan Carlos o quién estará de host? Creo que Jorge ya se unió, ¿no? Ya se unió. No sé si tengas video, Jorge. Hola, hola, ¿Qué? buenas tardes. Buenas Hola, tardes. ¿Me escuchas, Jorge? te escuchamos muy bien. Nada más nos falta poder tener video. Dice que el host tiene que Sí te admitirlo. oigo. Sí. Jesús, ¿tú tendrás la capacidad de autorizar el video? Creo que está en mute tu micrófono, Jesús. Hola, Hola. Hola. Sí, creo que dice que tienes que autorizar el video para poder proyectar. ok. Ya están Panelistas ya. como panelistas, ¿no? Pueden, perdón, es que se me había conectado el audio aquí, pero los tres están como panelistas. Los pongo como anfitrión para que puedan. Lo único que sería activar el video. No sé dónde está la función. Dice que no lo podemos tener porque el host lo ha parado al tratar de activar el video con el botón. Entonces no sé si tú seas el host y nos puedas activar eso. La otra que podemos intentar puedo intentar compartir mi pantalla y ver si eso sí lo ven pues, nuestro auditorio y ustedes, ¿no? Déjame ahorita pues según yo no lo tengo. El problema es cambiar. Aquí está.
¿Todos van a Acapulco la próxima semana? Sí, Sí. También estaré. A ver, ya pueden ¿Hace abrir. calor infernal o cómo estará el clima? Pues quién sabe, la verdad es que no he visto, no he tenido ni oportunidad de ver. Espero que Ya. esté bien. ¿Cómo están, Ya, verdad? creo que ya. A ver, ya. Ahí va. súper. Ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú, Wolf? Muy bien. ¿Cuándo llegan a Muchas Acapulco? gracias. Yo creo Sí, que claro que sí. miércoles, ¿no? Miércoles. Miércoles. Tenemos hasta el fin de semana. Perfecto. Bueno, pues Trat- trataremos de dar inicio. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla, a ver si me pueden decir, por favor. No, también no está activado eso. Jesús me dice que el host tiene desactivado la compartición de pantalla. Entonces, los ponentes y yo no vamos a poder compartir nuestras diapositivas. No sé si la pueden activar, por favor. Déjamelo checo porque Sí, gracias. Debe ser una situación muy similar. sí. Nada más para que, sobre todo ellos, puedan tener sus diapositivas, ¿no? ¿Estás en Minnesota, Wolf? Sí, aquí ¿Cuándo estamos. llegas a México? Me voy el miércoles, doy las pláticas el jueves y el viernes me voy a Guadalajara porque mi sobrina se graduó de medicina de la Ah, UDG. padrísimo. Vas a estar movido. Ujú. Sí, Y luego el se lunes graduó. trabajando en Minnesota. Ajá, exacto. Rápido. Sí, de pisa y corre. Sí, Pues muy bien. A exacto. ver, chécate si ya pueden. Creo que ya dame un segundo. Ya se puede. Si quieres intentar, George. Sí. A ver, ¿se ve eso? Sí. Ya. Sí. Bueno, pues le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio el día de hoy. Y por supuesto, una especial bienvenida a nuestros panelistas, el doctor Wolfgang Gardner, quien nos acompaña desde Minnesota, en Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota, y al doctor Jorge Santín, que nos acompaña desde la Ciudad de México, del Hospital ABC. Vamos a hablar hoy de un tema muy, muy interesante, muy álgido, muy controvertido en algunos casos, que es el uso de la cirugía robótica en coloproctología, pero pues también será parte del futuro para nosotros, ¿no? Y ya lo es. Pues sin más, antes quisiera presentarles un poquito de los panelistas que tenemos hoy. El doctor Wolfgang Gardner es Fellow del American College of Surgeons y del American Society of Colon and Rectal Surgeons. Él se graduó de medicina en México en la Universidad Autónoma de Guadalajara, hizo cirugía en el Centro Médico ABC y posteriormente nuevamente en la Universidad de Minnesota, donde hizo un fellowship de investigación y posteriormente la especialidad en cirugía de colon y recto. Desde ahí ha trabajado en muchos años en la Universidad de Minnesota como profesor asociado, hasta este año en donde ha sido nombrado muy recientemente como jefe de la División de Cirugía de Colon y Recto, ahí mismo en la Universidad de Minnesota, por lo que lo felicitamos a nombre de la sociedad y de todos nosotros, y pues bienvenido. Tenemos también con nosotros el día de hoy al doctor Jorge Santín, fellow del American College of Surgeons, quien estudió medicina en la Universidad de Anáhuac, hizo cirugía general en el Hospital Ángeles Pedregal en la Ciudad de México, y aquí mismo en la Ciudad de México hizo su residencia en cirugía de colon y recto en el Hospital Adolfo López Mateos del Iste. Él tiene un fellow de cirugía laparoscópica en el Hospital Clínic de Barcelona y un máster en gestión de centros y servicios de salud por la Universidad de Barcelona. Es profesor de la Cátedra de Cirugía General en la Universidad de Anáhuac y miembro actual del staff del Departamento de Cirugía General de Colon y Recto del Centro Médico ABC, donde trabajamos juntos, por cierto. Para los que no me conocen, yo soy Jorge Silva y seré su moderador el día de hoy. Brevemente, como introducción, pues sabemos que tenemos la tecnología del robot. Ya desde hace algunos años la consideramos como algo nuevo, realmente ya tiene pues, más de 20 poquitos años en el mercado. En México tenemos el robot nada más de la compañía original, Intuitive, con el Da Vinci.
Tenemos la 4ª generación en algunos pocos hospitales. En México tenemos en el Hospital Ángeles, en el Centro Médico ABC tenemos un SI, en el Ángeles el XI. Y si bien es una tecnología relativamente cara, el aparato cuesta alrededor de $2 millones, cada vez hay más instituciones que están dando carta abierta a conseguirlo y a hacer los gastos pertinentes para poder tener esta tecnología con nosotros. Algunas de las ventajas que propone la misma casa comercial y que se proponen en diversos estudios y por diversos médicos y cirujanos que han utilizado el robot es que provee una visión magnificada en 3ª dimensión con ergonomía mejor, con movimientos en 7 grados de libertad, con una cámara estable que además filtra el movimiento y el temblor, que pues es bastante prometedor y que las casas comerciales manejan como algo prometedor versus la laparoscopía, ¿no? Como las limitantes de la laparoscopía no nos permiten tener. Algunas de las desventajas podrían ser obviamente la ausencia de una retroalimentación táctil. No tenemos la sensación que no se alcanzó a perder al 100% con la laparoscopía. Aquí sí se pierde la retroalimentación táctil y pues en algunos casos el tiempo operatorio más prolongado y los costos, por supuesto. Los proponentes de estas tecnologías han dicho que pues esto es una buena opción para tratar de disminuir algunas de las limitantes de la laparoscopía, como por ejemplo la conversión a cirugía abierta. Si bien esto se ha estudiado a fondo con el estudio conocido por varios de nosotros, el ROLAR, y en donde se demostró que realmente no había una menor conversión o índice de conversión a comparación de la laparoscopía en caso de tratamiento de cáncer rectal por robot, pues al mismo tiempo también se comprobó que tampoco era mayor la conversión y que además los resultados a corto y a largo plazo eran bastante comparables. Entonces es una tecnología que nos puede apoyar con casos un poquito más complejos como pues, pelvis angostas, hombres obesos, en donde si bien los resultados son similares, la ergonomía nos puede proveer mucho beneficio. El tema de los costos siempre ha sido una de las herramientas que han utilizado mucho las gentes que están un poquito, si no en contra, por lo menos no a favor del uso del robot en coloproctología. Tuve la oportunidad personalmente de trabajar en un estudio sobre costos de esta plataforma, en donde se ve que efectivamente es más caro, como es esperable. Era 38% más caro tratar casos de cáncer de recto que en cirugía abierta o laparoscópica en general, y específicamente en casos restauradores 56% más caro que cirugía abierta y 45% más caro que cirugía laparoscópica. Sin embargo, hay que mencionar que estos costos se han ido reduciendo a lo largo del tiempo con el conocimiento, la curva de aprendizaje y la optimización del uso de insumos y otros recursos. Entonces, pues cada vez es menos esto un obstáculo para seguir utilizando el robot en coloproctología. Otro de los grandes campos en coloproctología bien establecido es el uso de robot para la rectopexia ventral con malla, en donde pues para mí, para mi gusto, y esta es una opinión muy personal, es una belleza. Siempre que entramos a cirugía lo menciono, es una belleza. ¿Cómo se puede trabajar en una pelvis que por la laparoscopía probablemente sería mucho más difícil? Existen varios estudios en donde no andaré en esto mucho porque nuestros ponentes seguramente hablarán de ello, en donde varios estudios en donde se han demostrado incluso mejores resultados funcionales, como este que les pongo acá, o incluso o varios revisiones sistemáticas y metaanálisis en donde se ha comparado el uso del robot contra la laparoscopía, demostrando índices similares de recurrencia del prolapso rectal, índices similares de conversión y reparación, pero pues con una ergonomía mucho superior que la laparoscopía, incluso que cirugía abierta. Sin más, pues lo que nos queda es ver lo que nos depara el futuro en las nuevas plataformas también. Varias casas comerciales están proponiendo ya nuevas técnicas, algunas ya en uso. La primera es de CMR en el Reino Unido, la segunda foto es de la plataforma Hugo en Medtronic, y hay muchas más. México todavía tenemos nada más el Da Vinci, de Intuitive,
pero veremos qué nos depara el futuro. Los dejo con esta breve introducción y quiero darle la bienvenida primero al doctor Jorge Santín para que nos hable un poquito de rectopexia ventral robótica. Tendremos 20 minutos para cada ponente. A seguir el doctor Wolfgang Gardner nos hablará de cáncer de recto y cirugía robótica. Y finalmente tendremos un mensaje del presidente de nuestra sociedad, el doctor Jesús Valenzuela. Doctor Santín, adelante, por favor. Jorge, creo que nos falta tu audio. Gracias. Déjame, acá está. Ok. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno. No, perdón, un segundo. Es que se me fue la pantalla. Ahí está, ¿no? De nuevo. ¿Sí? Sí, se ve. Ok. Bueno, gracias por la introducción, doctor Silva. Vamos a hablar el día de hoy de uno de los padecimientos o uno de los procedimientos benignos o procedimientos quirúrgicos para una patología benigna, sobre todo en coloproctología, de la rectopexia ventral con malla asistida con robot. Este es mi conflicto de intereses. Y empezando por la definición, este fue un estudio o una técnica que fue descrita por De Hall, que es un procedimiento mínimamente invasivo, y la idea de esto era evitar la denervación del recto y sobre todo en la cara posterior, que se ha confirmado o que se ha comprobado que esto produce una recurrencia definitiva en el padecimiento, sobre todo del prolapso rectal, en donde más se ha estudiado este tipo de técnica. Esta técnica nueva de la rectopexia ventral anterior la idea es movilizar la cara anterior del recto, suturar una malla a la cara anterior del recto, lo más abajo que se logre, llegando al piso pélvico, y esta malla traccionarla hacia el promontorio sacro. A veces se hace sin resección de sigmoides, que en ocasiones cuando algunos pacientes tienen sigmoides redundantes sí lo requiere, y generalmente se utilizan mallas biológicas y mallas no absorbibles. En un principio se empezaron a utilizar las no absorbibles y después hubo un poco más de auge en las mallas biológicas y vamos a ver por qué. Las indicaciones para este tipo de procedimiento están muy claras, siendo la principal el prolapso rectal, también la intususcepción, el rectocele, el enterocele, y existen otros procedimientos combinados que se pueden hacer con este tipo de procedimiento, con otro tipo de patologías como el prolapso vaginal, la sacrocolpopexia, defectos del piso pélvico, como un descenso pélvico severo, ¿de acuerdo? El abordaje, pues bueno, siempre puede ser cirugía abierta, que puede ser práctica, puede ser cómoda, y depende mucho del diámetro de la pelvis para que nosotros podamos manipular y todos los que nos dedicamos a hacer perdón, cirugía pélvica, a veces es muy difícil, dependiendo del diámetro de la pelvis, hacer una cirugía abierta. Con el advenimiento de la tecnología, como ya lo comentaba el doctor Silva, la cirugía laparoscópica y robótica nos permiten hacer movimientos mucho más sensibles, mucho más finos dentro de la pelvis y en unos espacios mucho más estrechos. Vamos a presentar un caso y vamos a enseñar un video de un caso que hicimos. Es una paciente femenina de 52 años que tiene síndrome de obstrucción defecatoria. Se le hizo una defecorresonancia con un descenso pélvico severo grado 3, un prolapso rectal y un enterocele. Como antecedentes, esta paciente perdón, tiene histerectomía abdominal y se le hizo una cirugía de cistocele con un abordaje vaginal. La cirugía planeada y la que nosotros planeamos fue una rectopexia ventral más una colposacropexia con malla biológica. Nosotros normalmente acomodamos a nuestros pacientes en una posición de litotomía con las piernas separadas para poder tener acceso al recto. El paciente tiene las manos atadas al cuerpo, está fijo a la altura del tórax y lo ponemos en una posición de tren de Lemur forzada. En el hospital donde tenemos el robot no contamos, en los hospitales donde yo practico la cirugía robótica no se cuenta con la mesa robótica, que esta se mueve conforme el robot se mueve. Entonces nosotros tenemos que dejar a nuestro paciente en una posición previa antes de colocar o hacer el docking del robot. Los puertos, colocamos 4 puertos robóticos y un puerto accesorio y normalmente los colocamos en la línea media a nivel de la cicatriz umbilical.
Todos los puertos son colocados bajo visión directa y el docking lo hacemos en el lado izquierdo del paciente. Y normalmente se queda un asistente cirujano y 1 o 2 asistentes cirujanos que utilizan el puerto accesorio para introducir suturas, introducir el material protésico, etc. La malla, nosotros normalmente utilizamos una malla Permacol, que tiene, o se ha visto en los estudios que tiene mayor resistencia. Tiene una tecnología de crosslink y le da una fuerza de tensión. Está hecha de colágeno dérmico de porcino. También hemos utilizado Biodesign de Cook. Esta es un poquito más flexible, esta es un poco más rugosa, más porosa, lo que permite, en algunos estudios que se ha demostrado, que tiene una proliferación tisular y que pueden producir una revascularización con un subsecuente depósito de colágeno que la hace como más fuerte. Hacemos un corte de 4 centímetros por 4 y una longitud aproximada de unos 12 centímetros, de un ancho final de 2 centímetros. El cuadrado que tenemos de 4 por 4 es el que vamos a adherir a la parte anterior del recto. Vamos a poner un video rápido, espero no tardarme mucho. Lo que nosotros normalmente hacemos, bueno, colocamos a nuestro paciente y el primer punto que vamos a realizar es la identificación del promontorio sacro. Una de las ventajas que tenemos con el robot es la identificación y la visión en 3D para poder identificar los nervios, en este caso los nervios hipogástricos, que pueden tener alteraciones, sobre todo en hombres, para tener algún problema de si se lesionan o se lastiman, eyaculación retrógrada. También en hombres, cuando se realizan procedimientos de este tipo, hay que tener mucho cuidado con el plexo prostático para evitar que tengan una disfunción eréctil. Una vez que identificamos el promontorio sacro, hacemos una disección del peritoneo lateral y anterior hasta el piso pélvico. En este caso, esta paciente, pues bueno, tiene un piso pélvico bastante amplio. Tratamos de llegar hasta el piso pélvico. A veces nos apoyamos con el cirujano asistente a hacer un tacto rectal para más o menos identificar la zona donde llegamos. A veces el uso del electrocauterio hace que los músculos del piso pélvico se contraigan y también nos damos cuenta. Tratamos de hacer nuestra disección lo más profunda posible para poder traccionar nuestra malla. Asimismo, en este caso, liberamos también la cara posterior de la vagina de la paciente para poder hacer toda la vagina de la paciente. Utilizamos en todos los casos que hemos hecho rectopexias ventrales y coprosacopexias, utilizamos el robot, el SI. Utilizamos el electrocauterio, llegamos hasta el fondo, y a veces cuando hacemos una colposacropexia, lo que nosotros utilizamos también son dilatadores de Hegar para la vagina para poder identificar. Una vez que tenemos nuestro plano bien disecado, entonces introducimos la malla a través de nuestro puerto asistente, la condicionamos y la ponemos hacia el recto, que abarque toda la cara anterior en realidad. Muchas veces en algunos pacientes, sobre todo hombres, la disección no puede ser tan lateral por el mismo tamaño de la pelvis y también para preservar los nervios que había comentado en otras ocasiones. Introducimos las suturas, en este caso utilizamos Cetibon 3 ceros, es una sutura no absorbible y ya hemos cambiado y ahora van a ver por qué con el análisis de los artículos que traemos de no utilizar la sutura no absorbible. Esta es una malla biológica, esta malla biológica a veces cuesta un poco más de trabajo suturarla. El primer punto trato de darlo lo más distal posible, no lo anudo y luego con el otro punto trato de volver a hacer lo mismo y poner el punto lo más distal que se pueda para poder llegar a la profundidad, o sea, a la base como tal del piso pélvico para poder traccionar el recto desde ahí. Una vez que pongo estos 2 puntos me anudo y después pongo otros 2 puntos más o menos en una hilera, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y nos anudamos. Esta es una de las ventajas que tiene y lo que comentamos, el uso del robot dentro de la cavidad pélvica, que nos permite una ergonomía muy, muy, muy buena. En realidad nuestros dedos se mueven. Una vez que tenemos la malla fija, utilizamos uno de los trócares, uno de los brazos accesorios para traccionar el recto y darle fijación, y colocamos 2 puntos normalmente en lo que es el promontorio sacro. Una vez que colocamos los 2 puntos, observamos cómo queda tensión el recto, verificamos la integridad y la vagina. En este momento, después, en este caso,
colocamos una malla en la parte posterior de la vagina porque aparte le hicimos una coprosacopexia. Y aquí agregué otro caso de un paciente, un prolapso rectal, para que solamente ejemplifiquemos cómo se cierra el peritoneo con una sutura B-Lock 3 ceros, absorbible también, y se peritoniza por completo. Normalmente nuestros tiempos quirúrgicos son aproximadamente de 2 horas. Nuestra experiencia es poca, lo vamos a comentar un poco en las conclusiones, pues debido a que no tenemos muchos recursos y los pacientes, a lo mejor no todos los pacientes en el medio privado tienen el acceso al robot y tienen seguros de gastos médicos que puedan beneficiarse con este tipo de tecnología. La mayoría de nuestros pacientes tienen una estancia hospitalaria de 2 días aproximadamente, y nuestros pacientes empiezan la vía oral en el momento en el que llegan al piso. Inmediatamente se evoluciona a dieta blanda, se les da antibióticos de manera profiláctica y se les da analgésicos y seguimiento. Nuestro control posoperatorio lo hacemos vía rectosimoidoscopía rígida o en algunos casos con colonoscopía, y lo que nosotros valoramos después del control, inmediatamente después de colocar la malla, es la integridad interna del recto y que no haya ningún sitio de estenosis y que no haya fugas, etcétera. También realizamos una prueba neumática. ¿Qué abordaje es mejor en realidad? ¿Qué nos dice la literatura? Si el laparoscópico o el robótico. Pues con el advenimiento de la tecnología nos dimos a la tarea de investigar qué sería mejor en realidad, y hay algunos artículos que tienen seguimiento a corto plazo, a largo plazo, etcétera, y que comparan la cirugía laparoscópica con la cirugía robótica en la rectopexia ventral con malla. En este caso se analizaron 51 pacientes, 17 fueron robóticos y 34 laparoscópicos. Se utilizó la misma malla con la misma técnica y el seguimiento fue de 12 meses, que es un seguimiento bajo. La tasa de conversión fue muy baja, una cirugía laparoscópica se convirtió y existió mayor tiempo quirúrgico en este artículo en la cirugía robótica con una estadística. La estancia promedio fueron de 2 días y se prefirió utilizar la malla biológica Biodesign para evitar la erosión en realidad. Sí hubieron resultados importantes en la cirugía robótica para las clasificaciones de incontinencia, sobre todo con la clasificación de Wexner y el componente emocional. Otro artículo que valora la cirugía robótica versus laparoscópica en la rectopexia es un metaanálisis. Este metaanálisis analizó las 2 técnicas, son 6 estudios, la verdad es que es una muestra pequeña, 2 de ellos eran 2 estudios aleatorios, y compararon la estancia intrahospitalaria, el tiempo quirúrgico, las complicaciones y la conversión. En los resultados encontramos que la rectopexia robótica tiene un tiempo mayor operatorio, pero tiene menor estancia intraoperatoria, y la verdad es que tampoco hubo una significancia estadística. En base al costo, este artículo es un artículo finlandés en realidad que analizó la calidad de vida, el costo-beneficio y los resultados anatómicos y funcionales de los pacientes. Es un estudio prospectivo aleatorizado de 30 pacientes, 16 fueron con robot y 14 con laparoscopía, y la conclusión es que el robot evidentemente tiene más costo. La calidad de vida de los pacientes mejoró a los 3 meses, pero empeoró significativamente a los 2 años. El tiempo quirúrgico no tuvo diferencia, los resultados anatómicos se mantuvieron y los resultados funcionales en ocasiones en algunos pacientes llegaron a empeorar. El tiempo operatorio sí fue una razón por la cual podría aumentar también el costo. No hubo diferencia entre los tiempos quirúrgicos, de los tiempos de estancia o los días de estancia intraoperatoria, y principalmente la satisfacción que notaron los pacientes fue mayor con la cirugía robótica que con la cirugía laparoscópica. El costo se asocia, número 1, a que la institución tiene que asumir un costo, como ya mencionaba el doctor Silva, importante, acerca de el costo que tiene el aparato para comprarlo, el mantenimiento y los instrumentos, principalmente es en lo que radica. Después tenemos otro metaanálisis que el objetivo es comparar ambas técnicas. La cirugía robótica tuvo menor estancia intrahospitalaria, menores complicaciones y menor pérdida de sangre transoperatoria. Sin embargo, tuvo mayor tiempo quirúrgico y mayor costo.
En las escalas pre y posoperatorias de incontinencia disminuyeron, que fueron datos notables, y la conclusión es que pues, la cirugía robótica es reproducible, pero casi todos los artículos mencionan que se necesita más seguimiento, más tiempo y más casos, porque si ustedes pueden ver, la mayoría de los casos, la laparoscopía tiene mayores casos que la cirugía robótica, bueno, todavía en este tiempo. Y en este artículo se evaluó los resultados a largo plazo de la rectopexia robótica. Este estudio pues, es un estudio monocéntrico retrospectivo de 10 años en un hospital de tercer nivel y solamente se utilizaron 3 cirujanos. Y el objetivo principalmente de este estudio era ver si la tasa de recurrencia, sobre todo en este tipo de pacientes, y los objetivos secundarios eran los resultados funcionales. Se seleccionaron 96 pacientes, se descartaron algunos pacientes y se quedaron 69 con un seguimiento mucho mayor, aquí sí, a 37 meses, donde aquí es más factible valorar la tasa de recurrencia porque es un procedimiento que la recurrencia se puede ver en un largo tiempo. Tanto el estreñimiento, los factores de estreñimiento previos, pre y posoperatorios como de incontinencia mejoraron significativamente después de la cirugía y después se realizó un análisis multivariado para ver si se podía determinar algún factor predictivo de tasa de recurrencia y no se encontró ninguno. Tampoco se implicó el tipo de malla a una relación o relacionado con el tipo o con la recurrencia. El resultado es que la cirugía robótica pues, presenta buenos resultados a largo plazo y la tasa de recurrencia es muy similar a la laparoscopía. La malla biológica o la malla sintética. En algunos artículos, por ejemplo en este, se compararon la malla no absorbible con la malla biológica. Es un estudio en donde solamente se hizo cirugía laparoscópica, retrospectivo, 33 pacientes. De estos hubo un caso en lo que de recurrencia con malla biológica y 4 casos con malla sintética de recurrencia. No fue significativamente estadístico y ambos grupos no tuvieron una diferencia en los síntomas. Las conclusiones es que, pues bueno, la malla biológica puede ser buena o tiene buenos resultados, pero se deberá determinar igual más tiempo. Tenemos otro artículo, que este es un artículo multicéntrico, se tomaron 5 centros, también es cirugía laparoscópica, se hizo durante 14 años, se obtuvieron 2.203 pacientes, de los cuales el 80% se les colocó una malla sintética y al 20% aproximadamente una malla biológica. La tasa de erosión en estos pacientes fue del 2% y el tiempo promedio de erosión fue más o menos de 23 meses, encontrando que en la malla sintética se erosionaron 2.4% de estos pacientes y 0.7% en la malla biológica. Después viene este estudio que para mí me parece que es uno de los más importantes, en el que se comparan las tasas de complicaciones relacionadas con la malla. Es un estudio de corte retrospectivo. Se obtuvieron 495 pacientes y después se macharon para hacerlos más o menos en 2 grupos, los dividieron en 2 grupos, se hizo el mismo procedimiento y a un grupo se le fijó la malla con etivón, que es una sutura no absorbible, perdón, y el otro con PDS, que es una sutura absorbible. Sin embargo, no mencionan qué tipo de malla se utilizó. Y aquí, en estos resultados, tuvimos complicaciones, tuvimos 4 erosiones, 4 erosiones del recto y 2 erosiones de la vagina, y el grupo de control tuvo mayor tasa de erosión de 3.3% cuando se utilizó una sutura absorbible en contra con la sutura no absorbible con una P estadística. Entonces esto sí marca una diferencia en el material de lo que podemos utilizar. Sí me llama la atención que no mencionan el tipo de malla. El último artículo que valora un poco los resultados funcionales, que creo que esto es una parte importante, las complicaciones, sobre todo en los pacientes que tienen alteraciones del piso pélvico o prolapsos de órganos pélvicos. Midió la satisfacción de estos pacientes después de cirugía laparoscópica y cirugía robótica. Se obtuvieron 123 pacientes, 100 fueron laparoscópicos y 23 robóticos. Insisto que todavía hay muy pocos casos de robots, 5 años, se utilizaron varias escalas
y una escala análoga de satisfacción, y ambas, o sea, en las 3 escalas y en esta, una mejoría significativa a los 6 y a los 2 meses de los síntomas previos a la cirugía y posterior a la cirugía. Se tuvo una tasa de complicaciones del 14% y en este caso, o en este estudio, no se tuvo ni erosión ni infección de la malla. Las complicaciones, entonces, podemos entender que todas las cirugías van a tener complicaciones menores y complicaciones mayores. Igualmente podemos tener en la rectopexia ventral complicaciones menores como lesiones vesicales, sangrados, colecciones, un hilio, náusea, dolor pélvico, dolor crónico, infecciones de herida, hematomas de herida. Algunos pacientes pueden tener dolor pélvico crónico, fisura, proctalgia fugax, proctitis, etcétera. Y las complicaciones mayores las clasificamos si es que los pacientes tienen que someterse a alguna intervención, una enterotomía inadvertida, un sangrado que no se puede controlar, lesiones vesicales, que se hagan fístulas, oclusiones, adherencias, perforaciones rectales, etcétera. La tasa de recurrencia, tanto para la rectopexia laparoscópica como para la robótica, más o menos están muy iguales, varían muchos autores del 0 al 8% hasta el 26, 27%, con la robótica y la laparoscópica del 0 al 7 al 20%, o sea que estamos muy parecidos. La malla, cuando hay una complicación de la malla, se puede dividir en erosión o en infección, y cuando hablamos de erosión es que penetra un órgano hueco como la vagina o el recto, y cuando hay una infección es que hay un absceso, una colección relacionada o contigua a la malla. Los resultados funcionales también son muy importantes. La mayoría de los pacientes a largo plazo tienen resultados anatómicos importantes, notan la diferencia, sin embargo, los resultados funcionales a veces con el tiempo van en decremento. Y la mortalidad de este tipo de procedimiento es nula y es del 1.1%, cuando mucho. Mis conclusiones, para ya terminar, creo que los resultados son muy similares entre la cirugía laparoscópica y robótica. Ambos procedimientos deben de preservar los nervios autónomos. La erosión de la malla está más asociada al tipo de sutura y sobre todo si utilizamos una sutura no absorbible. Tenemos buenos resultados anatómicos, tenemos buena resolución de los síntomas. No hay una evidencia de qué tipo de malla produce más erosión que otra. No hay una evidencia significativa de la superioridad con el robot, aunque como lo dice el doctor Silva, que es una maravilla, pues la verdad es que una vez que uno hace cirugía laparoscópica y se convierte en cirujano robótico, nunca más quiere volver a hacer cirugía laparoscópica. Hay que tener mayor tiempo en el seguimiento, tanto como robot, como tasas de recurrencia y seguimiento de los pacientes. Y el tiempo operatorio es un poco, entre comillas, yo lo pondría porque podría ser una ventaja o una desventaja. La verdad es que cuando nosotros empezamos a operar en cirugía robótica, lo que más nos llevaba era hacer el docking, y hoy en día es lo que menos tiempo nos lleva, y la verdad es que eso se reduce relativamente con la experiencia. Mis conclusiones para la rectopexia ventral robótica es que sí tenemos una visualización mucho mejor, tenemos una mejor facilidad, una disección mucho más fácil, una sutura mucho más fácil que la cirugía laparoscópica. La comodidad psicológica y ergonómica de operar sentado, estar tranquilo, sin presiones, no estar parado, etcétera. Y considero que hay una baja curva de aprendizaje, porque una vez que uno hace cirugía laparoscópica, entiende los procesos y hace los procedimientos y las técnicas, la cirugía robótica es bastante sencilla. Las desventajas más importantes de hacer cirugía robótica o rectopexia ventral con malla es el costo, evidentemente se eleva, los seguros de gastos médicos no aceptan todavía todos los procedimientos, y la capacitación, que en algunos hospitales el centro hospitalario paga por la capacitación al sistema, al sistema del robot, dependiendo del que tengas, y otras veces algunos cirujanos tienen que pagar para su capacitación. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Santín por una excelente plática, muy interesante. A mi parecer, si hay alguna rama claramente ya establecida de la coloproctología donde se aplica el robot para el prolapso rectal con la rectopexia ventral. Le cedemos ahora la palabra al doctor Wolfgang Gartner para que nos hable un poco de cáncer de recto y robótica. Perfecto, mil gracias Jorge por la introducción, y el doctor Jorge Santín, excelente tu plática, me gustó muchísimo. Voy a tratar de compartir.
Ahí se ve la diapositiva. Sí, se ve muy bien. Perfecto, pues buenas tardes, noches. Ahora sí, estamos en el mismo horario en Minneapolis y la Ciudad de México. Es un placer, un honor de vuelta a hablar en México. Ahora con las reuniones en persona, la verdad es que se me antoja muchísimo regresar a México y disfrutar del convivio. Estas son mis afiliaciones. Quiero enfatizar que sí hago proctoring y doy pláticas y hago algo de investigación con la compañía de Intuitive. Creo que mi video de repente se paraliza ahí, pero ya. Jorge, por favor, avísame si no se ve la pantalla. Seguro, hasta ahora todo bien. Perfecto. La excisión total de mesorrecto, como la hagas, sea abierta, laparoscópica o por robot, la verdad que es difícil. Ahora que nos toca a nosotros con la pandemia de la obesidad o la post-pandemia de la superobesidad, la pelvis estrecha, hay un incremento en cáncer de recto en sobre todo hombres menos de 45 años en Estados Unidos y no sabemos por qué. Son operaciones muy difíciles, complejas, requieren de mucho estudio multidisciplinario antes. Ahora estamos en la revolución de la neoadjuvancia total, entonces podemos estudiar a esos pacientes mejor, pero quiero enfatizar también que estas operaciones son difíciles, no importa cómo las hagas. Hay una curva de aprendizaje de la excisión total de mesorrecto, inclusive cuando la haces abierta. Sabemos que hay espacios reducidos, que a lo mejor la laparoscopía por la libertad del movimiento del EndoWrist, sobre todo del robot, que puede verse reducido en esas instancias. Requiere de una disección precisa, no ciega, tiene que ser bajo visión directa. Creo que lo más difícil desde que se empezó la proctectomía por mínima invasión es la transección del recto distal. Son espacios muy reducidos, el recto está bastante inflamado por radiación, el tumor todavía puede estar presente. Estas son instancias muy difíciles y aún así con las engrapadoras nuevas, sobre todo las que miden la accesibilidad de los tejidos y perfusión, sigue siendo una etapa muy, muy difícil en cuanto a la operación. La anastomosis, hay una variedad de diferentes reconstrucciones. Yo cuando me entrené, muchísimas cosas se hacían por la laparoscopía mano asistida, luego fue la laparoscopía pura, empezó la robótica y muchísima gente estaba volviendo a hacer mano asistida y ahora lo que hacemos exclusivamente es anastomosis intracorpórea. Pero creo que la tecnología nos ha ayudado mucho a saber la densidad del tejido, que se puede engrapar bien, la tecnología de las engrapadoras creo que es mucho mejor. Y nos permite sobre todo la disección precisa y poder una transección de recto más distal. No hay duda que la cirugía robótica va en incremento. Por eso hay más de 10 compañías haciendo robots nuevos. Lamentablemente solo hay 2 y ahora 3 robots en Estados Unidos que están aprobados para hacer cirugía colorectal, precisamente cirugía pélvica. Pero todos los ámbitos de la cirugía está incrementando la cirugía robótica en mi hospital, sobre todo en la cirugía torácica, la cirugía general y la cirugía colorectal. ¿Qué es lo que nos provee la plataforma robótico en cuanto a una ventaja en comparación a la laparoscopía? Que podemos tener una visualización en tercera dimensión. Hay una instrumentación que nos ayuda mucho en cuanto al manejo de las engrapadoras, al sello de arterias y del mesocolon, del mesorrecto. Y no puedo decir más de lo de la ergonomía. Yo empecé mi carrera haciendo cirugía laparoscópica pura con anastomosis intracorpórea y son también cirugías largas y el próximo día que tengo que volver a operar o hacer colonoscopías o estar en consulta, es muy difícil el próximo día después de 2 disecciones pélvicas. Ahora los hago robótico y yo personalmente siento una diferencia significativa. Esto está más demostrado y la verdad es que está representado sobre todo por estudios pequeños de solo una institución, retrospectivos, pero se ha visto menos conversión a cirugía abierta, menos sangrado, hay una recuperación más rápida de la función gastrointestinal, aún hay resultados encontrados en cuanto a ese hallazgo.
Se ha demostrado una estancia hospitalaria más corta, una recuperación más rápida de la función genitourinaria, y eso fue con el estudio a corto plazo. En la Universidad de Minnesota, y no quiero presentar los resultados porque estos van a estar presentados en Seattle, en la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto, pero lo que más hemos visto es estancia hospitalaria. Y si ves los costos en el tratamiento de enfermedades de colon y recto, después de la cirugía y el diagnóstico antes de llegar al quirófano, lo más impactante es la estancia hospitalaria. Ese es uno de los factores más caros en cuanto al sistema médico en Estados Unidos. ¿Cuál es el estado actual? Creo que sí se está... perdón. Ahí va. Esto es un estudio retrospectivo, pero bastante grande, de una base de datos del NIH, que es como el Instituto Nacional de Hospitales de Estados Unidos, de casi 22,000 casos, que evaluaron 4,250, que era el 20% que se hacían por mínima invasión, el 11.5% laparoscópico y solo el 8.6% robótico. Quiero nada más recordarles que esto se empezó a estudiar desde 2009. Donde realmente hemos visto una agudeza en el incremento de la cirugía robótica pélvica ha sido desde 2015 a la actualidad. Pero como pueden ver ahí, aún así con un estudio que abarca desde el 2009, ha incrementado casi el doble el abordaje por mínima invasión en cáncer de recto. En cuanto a cirugía robótica pélvica exclusivamente, esto representa mucho la cirugía de prolapso también, pero más que nada la cirugía de cáncer de recto. Es la cirugía pélvica que más hemos visto incremento desde 2011. Y esto fue un estudio que se presentó en el Surgical Forum en el 2019 y lo publicaron el año pasado. Lo que podemos saber por lo de la excisión total de mesorrecto por mínima invasión, que es seguro, hemos demostrado mejores resultados a corto plazo comparado con el abordaje abierto, sobre todo una reducción de morbilidad postoperatoria y una reducción en la estancia hospitalaria, y esos son los resultados que nosotros hemos visto también en la Universidad de Minnesota. Al principio hay tiempos operatorios prolongados y hay una curva de aprendizaje y vamos a hablar de ello. Esto se disminuye bastante y significativamente después de aproximadamente 35 o 40 casos. Pero la verdad es que con la tecnología, la reducción del tiempo operatorio es algo natural. Tienes que tener un mentor, alguien que te ayude con esas cirugías, y es frustrante al inicio, pero con el tiempo puedes emparejarlo a tu abordaje laparoscópico sin problema. Y lo que sí se ha demostrado, y no lo estoy denegando para el abordaje laparoscópico también, es que cualquiera de los dos abordajes de mínima invasión son más costo efectivos que el abierto. Y esto está bien demostrado. Me gustaría enfatizar 3 puntos importantes, sobre todo el costo, el entrenamiento, la cirugía robótica, sobre todo para el cáncer de recto, y la calidad de la resección oncológica. El doctor Julio García Vilar una vez me dijo, la cirugía por mínima invasión, la ventaja del paciente es de un día. Una cirugía oncológicamente mal realizada dura por siempre. Entonces, realmente tenemos que analizar nuestros propios resultados oncológicos y creo que aparte del costo y que podemos producir menos dolor y podemos reincorporar pacientes en su tipo de vida diaria, eso también es importante, pero algo que es bien importante, sobre todo en la excisión total de mesorrecto, es el resultado oncológico. Esto es un estudio que hicimos hace un par de años en cuanto a un modelo de decisión analítico aquí en la Universidad de Minnesota para evaluar los costos entre colectomía abierta, laparoscópico y robótico. Definitivamente la mínima invasión fue más costo efectivo y eso no era nada sorpresa. Pero actualmente la colectomía laparoscópica en ese momento sí era más costo efectiva que la colectomía robótica. Ahora, hay muchas cosas que se pueden balancear. El instrumental desechable, menos de $1,350, el tiempo operatorio, menos de aproximadamente 3 horas, una estancia hospitalaria, menos de 4 días. Esto para una colectomía robótica, nuestra mediana de estancia hospitalaria son 2 días.
Durante la pandemia estábamos haciendo resecciones de colon derecho de un solo día. Se iban de observación a un hotel, se quedaban en la mañana. Entonces, como pueden ver, solo por la estancia hospitalaria puedes reducir lo del costo efectivo. El índice de hernia que Intuitive, la compañía que hace el robot, el XI, ellos enfatizan mucho de la hernia y creo que sí es importante, pero creo que no es muy importante cuando hablas de cirujano a cirujano, eso no nos importa tanto. Hicimos lo mismo con el mismo doctor, Val Semiano, fue fellow aquí en la Universidad de Minnesota y es muy exitoso en la Universidad de Washington. Hicimos el mismo modelo Monte Carlo de visión analítica en cáncer de recto. Y sí vimos que la proctología abierta sí había un mayor costo y menor calidad de vida. Y lo que era claro es que sí había un incremento en cuanto al costo de la proctectomía robótica en comparación a la laparoscópica, los cuales son la definición americana o internacional en cómo definen en cuanto a calidad de vida, retorno a actividades diarias, retorno a su trabajo, que sea un individuo productivo. Tiene que ver mucho con la ausencia de complicaciones, obviamente, pero la diferencia no es abismal. Los decisivos era el costo de quirófano y la estancia hospitalaria. Y como pudieron ver por la diapositiva pasada, con una reducción, nuestra estancia hospitalaria mediana es de 3 días después de una resección anterior baja. Incrementa 3.5, la media 3.5 a 3.8 días cuando un paciente tiene una liostomía en ASA, pero eso es más que nada para la educación del paciente después. Entonces, el abordaje robótico sí puede ser costo efectivo, sobre todo con los costos de quirófano. Es bien importante si vas a empezar una práctica robótica que empieces a analizar tus propios resultados, sobre todo en cuanto a costos y cómo se balancean esos costos en comparación a tu estancia hospitalaria y sobre todo a la ausencia de complicaciones. Este es un análisis muy parecido que se hizo en España. 81 resecciones anteriores bajas robóticas versus 104 laparoscópicos. El abordaje robótico sí tenía costos quirúrgicos más altos, eso era claro, pero los costos generales eran similares y eso fue un hallazgo muy similar a nuestro estudio, el cual ya un año, la verdad es que no había mucha diferencia, pero sí favorecía el abordaje robótico en Europa. Y este es el primer estudio europeo con una cantidad más grande de pacientes que sí mostraron que el abordaje robótico era más costo efectivo en estos pacientes. Ahora, en cuanto al entrenamiento, nosotros tenemos un fellowship de 5 fellows por año. Ahora todos quieren llegar a hacer cirugía robótica, varía mucho en cuanto a cómo llegan. Tenemos fellows que vienen desde Canadá, que nunca han visto un robot, y tenemos cirujanos generales que llegan, que han hecho más de 200 operaciones robóticas. Entonces, la experiencia, la verdad es que varía bastante. Depende y varía mucho de acuerdo al entrenamiento, sobre todo base, eso es bien importante. Es bien importante saber que cada hospital o sistema hospitalario debe tener un comité robótico. Ese comité robótico normalmente establece cuáles son las guías para la práctica de cirugía robótica segura en ese hospital. Entonces, es importante que participen, es importante que estén al tanto de cuáles son los requerimientos y cuál es el entrenamiento. Sin duda es importante tener una base sólida en cirugía por mínima invasión. Eso ayuda muchísimo. Tener programas establecidos, ir con Intuitive a los programas donde hacen cirugía en el laboratorio, tener un maestro, un mentor que te puede ayudar, sobre todo en tus primeros 10, 15 casos, que yo lamentablemente no tuve en la Universidad de Minnesota porque empezamos la cirugía robótica un poco tarde, pero es bien importante eso. Y si no tienes a alguien en tu institución, habla con tu representante de Intuitive. Para mí fue muy importante hablar con ellos, tener una buena relación con ellos, porque sí te pueden ayudar bastante. En cuanto al entrenamiento robótico, la experiencia laparoscópica se ha visto que sí minimiza la curva de aprendizaje. En este estudio se mostró una curva de aprendizaje de menos complicaciones, menos tiempo intraoperatorio entre 30 y 36 casos.
vieron una mejoría en la calidad de la pieza quirúrgica notado por el sistema que usan para evaluación de la excisión total de mesorrecto en aproximadamente 40 casos. Y obviamente, pues un cirujano experto, que es el tiempo operatorio, la transección distal de recto, casos muy complejos, obesidad mórbida, por ejemplo, sí se requieren casos ya más elevados. Digo, es lo que todos queremos, hacer más casos, pero sí se necesita bastante experiencia para hacer casos muy, muy difíciles. Este es otro estudio que se acaba de publicar también en China, una experiencia un poco más de los 2000, de 2015 a 2018. 36 casos fue la curva de aprendizaje que ellos vieron la diferencia under the curve o abajo de la curva, como lo estudian. Ahí notaron 4 factores muy importantes después de 36 casos, sobre todo el tiempo operatorio, sangrado, que normalmente no disminuye mucho. La verdad es que el sangrado en la cirugía robótica, aparte de ser lo difícil de no tener esa retroalimentación táctil, desarrollas una retroalimentación áptica en cuanto a cómo se mueve el tejido y cómo puedes prevenir trauma a los tejidos. Vieron una disminución en la estancia hospitalaria, complicaciones postoperatorias, y lo más importante, y esto fue bajo un sistema donde tenían un mentor, un maestro que los guiaba durante estas operaciones, que los guiaban en la operación oncológica para que no tuvieron alguna complicación, sobre todo oncológica. Y inclusive con varios cirujanos empezando una técnica robótica nueva, no vieron diferencias en los resultados oncológicos, siempre y cuando tenían un sistema donde de mentorship de los cirujanos jóvenes o mayores que querían aprender cirugía robótica. Creo que esto es lo más importante de mi plática. Si no saben lo que es lo que son los estudios de no inferioridad, es como un infierno de Dante, como pueden ver ahí. Es un modelo estadístico que se popularizó al principio de los 2000 en cuanto evalúan una técnica, un medicamento, para saber si no es inferior al comparativo. Entonces, no es literal comparativo, lo que quieren saber es si no es peor que el comparador. El modelo estadístico es bastante complejo. Y hay 3 estudios que se presentaron en la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto en el 2015, que los 3 fueron estudios de no inferioridad. Este fue el del Colegio Americano de Cirujanos, la primera experiencia del Dr. Fleshman, casi 500 pacientes con cáncer de recto de estadio 2 y 3. Los primeros 2 estudios son laparoscópico versus abierto. No incluyen cirugía robótica. Estos pacientes recibieron neoadjuvancia con quimio-radioterapia y el resultado primario fue un resultado que nunca habían evaluado un estudio de cáncer recto jamás. Hicieron una combinación en cuanto al margen de resección circunferencial y distal y la calidad de la excisión total de mesorrecto, que si sus patólogos no les dan ese tipo de resultado es porque deberían de trabajar con sus patólogos para que empiecen a reportarles eso. Pero hicieron ese sistema de puntuación y sí mostraron una diferencia que fue no inferior. Entonces dijeron que no es no inferior, lo cual es inferior. Entonces sí mostraron que había más, sobre todo, márgenes de resección circunferencial y distal en los pacientes que tuvieron el abordaje laparoscópico. El tiempo operatorio obviamente fue diferente y esto fue estadísticamente significativo. El hilio paralítico de un día, eso es lo que normalmente vemos en una resección por mínima invasión. Pero cuando el doctor Fleshman presentó los resultados actuales a 5 años, en el 2019, a pesar de esas diferencias que fueron significativas en cuanto a las calificaciones de esas tres factores, no había diferencias en cuanto a la sobrevida específica de cáncer. El segundo estudio de no inferioridad fue de Asia y de Australia, del 2010 al 2014, igual casi 500 pacientes, pacientes que incluyeron T1, entonces no todos tuvieron neoadjuvancia. Esto fue también laparoscópico versus abierto, no robótico.
Y también evaluaron, no combinados, pero por individualidad, las resecciones o los márgenes distales y circunferenciales y la calidad de la excisión total de mesorrecto. En este estudio no vieron muchas las diferencias que vieron en el Lakesov. Lo que sí vieron que estaba cerca de lo estadísticamente significativo fue entre la excisión total de mesorrecto completa y casi completa o incompleta, y también la duración de la operación, que sí era diferente en cuanto a una resección abierta versus laparoscópica, que no fue nada sorprendente eso. Pero no vieron esas diferencias. Entonces, ellos también, cuando combinaron los resultados, también dijeron que en cuanto a la no inferioridad, también presentaron que tampoco era no inferior, lo cual lo hace inferior, lo que es muy complicado. Pero no pudieron decir que el abordaje laparoscópico era mejor que el abierto. Y aquí también presentaron la recurrencia local y la recurrencia asociada a cualquier mortalidad, y no había diferencias significativas en estos dos parámetros. Ahora viene el estudio de no inferioridad que fue patrocinado por la compañía Intuitive, donde ellos, igual el mismo tiempo casi 500 pacientes, también incluyeron pacientes con cáncer de recto temprano, igual que el de Australia. Este sí es el único que realmente evalúa la excisión total de mesorrecto laparoscópico versus robótico. Su resultado primario fue bastante criticado. El resultado primario fue conversión a laparotomía, que eso fue influenciado, me imagino, por la compañía, pero también registraron complicaciones, los márgenes, la calidad de vida, resultados oncológicos, y etcétera. En este estudio no vieron diferencias significativas en todo lo que pueden ver en estas tablas. Inclusive la conversión abierta a hernias, que es lo que se enfoca mucho a la compañía, no había diferencias significativas. Lo que puedo decir es que los cirujanos robóticos de este estudio sí tenían bastante experiencia, y no eran cirujanos que habían empezado su saga con la cirugía robótica reciente. Son cirujanos que tenían mínimo 40 a 50 resecciones pélvicas y tenían que someter un video para evaluarlos antes de tener la cirugía. Entonces eran cirujanos bastante capaces para hacerlo robótico. Ahora, no evaluaron lo que es el ilio o la diferencia entre una anastomosis intracorpórea versus extracorpórea. Vamos a poner el siguiente, perdón. Han habido muchas revisiones sistemáticas y metaanálisis comparando la cirugía por mínima invasión y abierta en cirugía de recto. Cuando unes mucha información muy heterogénea y tienes más números, no significa ser mejor. Pero esto es lo que tenemos. El más reciente que podemos ver aquí en cuanto a la cosecha de ganglios linfáticos favorece la abierta. El margen circunferencial positivo. Todos estos mejorías en cuanto al forest plot, aquí del lado donde ven el rombo negro, favorece, pero es casi limítrofe la ventaja del abierto, pero estadísticamente sí favorece el abierto. En cuanto a la calidad de excisión total de mesorrecto, margen circunferencial y distal negativo, en presencia de una excisión completa, la recurrencia local y sobrevida a 5 años. Aquí es donde más se asimula a la laparoscópica, sobre todo a la sobrevida a 5 años, que el paciente, aunque tiene esas ventajas al principio, no se traduce o no se traduce a largo plazo, sobre todo resultados oncológicos a 5 años, no se traduce en algo que es significativo. Entonces, pueden haber ventajas. Las críticas de estos metaanálisis que muchos de esos casos robóticos son de los principios, de los 2010 a 2015, una curva de aprendizaje muy temprana. A lo mejor eso está representado en alguno de estos casos. Entonces, lo que más se discute es que lo más seguro es que esto vaya a cambiar, favoreciendo al abordaje de mínima invasión.
Este es el estudio que se publicó el mes pasado en Disease of Colon and Rectum, donde otra vez una revisión sistemática comparando laparoscópico versus robótico en cuanto a la función anorrectal y la calidad de vida. Evaluaron un total de 14 estudios. Sí notaron una mejoría en la función sexual masculina y el urinario en general masculino y femenino con el abordaje robótico. De los estudios, de los 14, más o menos como 6 o 7 máximo sí comparaban estos factores directamente y no había mucha diferencia en cuanto a la función gastrointestinal, el hilio paralítico después de una resección o la calidad de vida en general con la resección robótica. Entonces, en conclusión, la excisión total de mesorrecto por mínima invasión es seguro, tiene muchas ventajas operatorias. Lo que más les sugiero es lo del el cansancio del cirujano, no se puede enfatizar más eso. La cirugía robótica tiene una curva de aprendizaje de más o menos entre 35 y 40 casos para una excisión total de mesorrecto. Ayuda mucho con la ergonomía, como lo comenté. Los reportes de diferencias en la calidad de resección no son solo con el abordaje robótico y no se han asociado con resultados oncológicos en periodos a mediano y a largo plazo, como fue el estudio reciente del ACOSOG. Existen diferencias en costo que podrían reducirse, como les dije, con experiencia. Esto sobre todo en el instrumental operatorio, que pueden ir monitorizando y en las estancias hospitalarias más cortas, que es sin duda lo que nos ayudó a nosotros. Les agradezco muchísimo su atención, la invitación a dar esta plática y espero verlos en México muy pronto. Muchas gracias al doctor Gardner. Excelente plática. Wolf, muchas felicidades. Creo que es interesantísimo todo esto, y más en un tema tan álgido como lo oncológico, ¿no? Siempre. Vamos a abrir la posibilidad de preguntas al auditorio. Si alguien tiene preguntas o comentarios, por favor, adelante. En tanto alguien puede alzar la mano o pedir la palabra, yo tengo unas preguntas para los ponentes. Para el doctor Santín, primero, ¿qué usas tú, Jorge, para el manejo del dolor? Estos pacientes a veces tienden a ser estreñidos, pacientes con prolapso rectal y además tienen estreñimiento crónico. A veces pues, nos da un poquito de pendiente el usar opioides en estos pacientes, si bien no es una cirugía en general muy dolorosa. ¿Qué tienes que usar tú para analgesia? ¿Y cómo haces para el uso de laxantes con estos pacientes? ¿Los usas de forma rutinaria o selectivamente? ¿Cómo prefieres? No, en este caso normalmente utilizamos la mayoría de las veces AINES. A veces en casos especiales, dependiendo un poco de los pacientes, a lo mejor un opioide, pero principalmente AINES. La verdad es que las molestias principales a veces son relacionadas con el neumoperitoneo, con la posición del paciente. Y definitivamente cuando hago una rectopexia, en estos casos, sí trato de laxar al paciente un par de semanas para que no haga esfuerzo y no ponga en tensión la malla y el procedimiento quirúrgico. Y lo hago rutinariamente. Entonces les comento a los pacientes que probablemente van a tener evacuaciones. Voy regulándolo dependiendo de cómo van progresando los pacientes, que no tengan una diarrea franca para que tampoco tengan tenesmo importante, pero sí que no tengan un pujo o que hagan un esfuerzo importante para que no se ponga en riesgo, digamos, el proceso de cicatrización. Ok. Imagino sugieres rutinariamente hacerle una rectosigmoidoscopía flexible posterior a la rectopexia en el quirófano, o ¿cuál es tu preferencia? Sí. Sí, normalmente siempre, no, posterior al quirófano revisamos el recto, ya sea con colonoscopía y hacemos una rectosigmoidoscopía a veces rígida o flexible, dependiendo de lo que tengamos. Pero sí, normalmente rutinariamente, siempre lo hago con todos los pacientes. Y les preparo el intestino también, que eso es una preparación que hago completa. Y es una preparación completa, no nada más limpio el recto. Perfecto. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. El doctor Gardner, yo tengo una pregunta. Mencionabas, Wolf, este tema que se ha visto en general bastantes
bastante comparable el tema de los resultados oncológicos, incluyendo la recurrencia local. Uno de los factores claramente asociados con la recurrencia local es una positividad del margen de resección circunferencial, que en muchos de estos estudios se han mostrado comparables entre laparoscopía y robótica. ¿Hay algún factor por ahí que tú sepas o que la literatura haya demostrado que se asocie en robótica a mayor recurrencia local? Creo que no es así algo individualizado al abordaje robótico. Creo que sería lo mismo para algo laparoscópico. Ahora que vivimos en la era de TNT, que todos los pacientes con un cáncer de recto mínimo, estadio 3 o más, van a recibir neoadjuvancia total. Entonces, sobre todo los tumores que son bastante grandes, que no se puede ver el margen distal, no se puede disecar alrededor, creo que es la selección de pacientes la tenacia de querer quitar el recto aún así cuando sabes que va a haber un margen circunferencial positivo. No creo que sea un factor único, pero el estadiaje de tumor, el T de T4 o más, cuando hay involucro, obviamente, de órganos adyacentes, cuando hay involucro de la vagina posterior o de la próstata, nosotros seguimos con el abordaje robótico, pero si hay alguna duda en cuanto al plano de disección, que no se puede ver bien el plano del mesorrecto, que hay involucro del sacro, por ejemplo, en esos pacientes, la verdad es que empezamos abierto o se convierte muy rápidamente en una operación abierta. Ahora, esos pacientes, inclusive si los abres, la tasa de recurrencia va a ser alta, no importa cómo lo hagas. Pero mi comodidad de hacer ese tipo de operación es mucho más en lo abierto, sobre todo cuando tengo que hacer una exenteración pélvica. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Garner. Tenemos dos preguntas. Una, había alzado la mano el doctor Raúl Morán y antes el doctor Luis Lombana, de Colombia, me parece, y dice, tenemos un panel, por si lo quieren poner ahí, de Q&A, preguntas y respuestas, abajo le pueden presionar. Y él dice, colon sigmoide redundante, como hallazgo en la cirugía de rectopexia ventral. ¿Qué recomiendas? Saludos. Luis Lombana, Bogotá, Colombia, para Jorge Santín. Yo creo que no debe de ser un hallazgo que tengas un colon redundante cuando vas a entrar a hacer una rectopexia. Tienes que estudiar bien a tu paciente y tienes que tener bien identificado si ese paciente va a requerir o no hacer una sigmoidectomía. Definitivamente, bueno, una de las causas de los prolapsos de órganos pélvicos también puede ser el colon redundante. Entonces, yo creo que debes de entrar preparado y sí, pues hacer una resección y después hacer una rectopexia. En realidad, el tiempo quirúrgico es mayor, se necesita mucho más habilidad, pero creo que sí el paciente tiene que estar bien estudiado, ¿no? O sea, en realidad, muchas veces hasta haces una colonoscopía, igual a veces en la defecografía puedes ver que también tenga un poco de colon redundante, etcétera. Algunos estudios una tomografía y lo que te puede marcar la pauta para poder hacer eso antes de... Y eso es lo que yo recomendaría, estudiarlo bien antes, ¿no? Para que no te encuentres con sorpresas. Tenemos otra pregunta escrita por el doctor Morán. Dice, doctor Santín, me gustaría saber su experiencia personal en cuanto al uso del robot, hablando de dolor postoperatorio, días de estancia, ¿realmente ha visto beneficio? Pregunta. Bueno, en mi caso no soy un centro de referencia como el doctor Wolfgang Gartner, ¿verdad? Pero en lo personal nos ha costado mucho trabajo porque, pues bueno, hacemos medicina privada y batallamos con muchas cosas. De hecho, he tenido algunas pláticas con Wolf ya hace mucho tiempo de cómo empezar a innovar y empezar con todo esto, estas técnicas. Definitivamente la experiencia creo que es difícil, si te dedicas a la medicina privada, porque dependes de muchos factores para poder empezar a operar con robot. La verdad es que es difícil, pero no es imposible. Y pues nada en la vida es imposible, hay que echarle muchas ganas. Creo que se debe empezar con casos bastante leves, que yo creo que es lo que todos los cirujanos que dan un paso
de la cirugía abierta a la laparoscópica, de la laparoscópica a la robótica. Tienes que empezar con casos leves. Es importantísimo tener un mentón, como lo comentaba el doctor Garner. Intuitive te apoya muchísimo en esos casos. Cuando yo empecé a hacer cirugía pélvica, cirugía de colon, me asignaron una mentora también para que yo pudiera exponerle alguno de los casos y me pudiera dar alguna orientación, etcétera. Ellos mismos te pueden contactar gente que te venga a ayudar como proctor. Definitivamente cuando empiezas tus propios casos también un proctor te empieza a ayudar. Y bueno, siempre es bueno conocer tus limitantes y siempre es bueno apoyarte en gente que está un poco más arriba de ti y que conoce más cosas para poder optimizar tus recursos y hacer las cosas mejor, ¿no? Yo creo que esa es y la otra, no, había otra duda, Jorge, ya no sé. Y la estancia, el dolor. La verdad es que la mayoría de los pacientes se manejan como cirugía laparoscópica y no sé si es mi impresión, pero tienen menos dolor que los de cirugía laparoscópica y yo no sé si tiene que ver con la movilidad de los trócares, que se mueve más la pared abdominal en la cirugía laparoscópica. La verdad es que no tenemos muchos problemas y la estancia intrahospitalaria, pues bueno, en promedio son 2 días. La verdad es que el último paciente que operamos hace un mes con un prolapso rectal se fue al día siguiente, casi ni estuvo 24 horas, que es uno de los grandes beneficios. Depende mucho de cada paciente. Si alguien más tiene alguna pregunta, adelante, por favor. Aquí hay una del doctor Luis Lombana. TATME, en su grupo, teniendo robot, ¿lo han dejado de hacer? Para Wolf. Sí, la verdad es que en el grupo, bueno, en la universidad somos aproximadamente 20, 21 cirujanos colorectales. Y del grupo de aproximadamente 20 cirujanos, hay 3 que hacen el TMI transanal. Y lo hacen siempre. Yo personalmente, con lo que puedo hacer con el robot, puedo hacer la disección completa hasta el piso pélvico en la mayoría de los casos. Donde siento que a lo mejor tiene algo de utilidad son en tumores grandes, donde no puedes ver tu margen de resección distal, donde sí se puede empezar por abajo y puede haber una ventaja. Ahora enfatizo otra vez lo de la neoadjuvancia, que esos tumores grandes ya no los vemos tan seguidos, no los operamos, tienen quimioterapia 3 a 6 meses, quimioradioterapia, entonces la reducción en el tamaño del tumor es significativo, entonces ya no estamos viendo esos casos tan seguidos. Lo que me impresiona es que se adaptó esta técnica en muchos lugares y está bien, porque si no tienes con qué, si tienes instrumental laparoscópico, básicamente puedes hacer TATME. Y lo que realmente me sorprende son los estudios que han mostrado un incremento en la recurrencia local y los resultados funcionales. Porque básicamente cualquier excisión total de mesorrecto transanal te compromete a una coloanal, básicamente. Es muy difícil hacer una reconexión más arriba de 2-3 centímetros. Entonces me preocupa mucho los resultados funcionales y lo que no se ha visto bien en cuanto a los resultados oncológicos. Entonces, en general, yo no lo hago. Perfecto, excelente. Pues veo que tenemos un poquito de tiempo, entonces no veo más preguntas. Te quisiera hacer yo rapidísimo una más, Wolf, y pasamos con el mensaje del presidente de la sociedad. La última pregunta, Wolf, mencionabas por ahí que al principio puede ser un poquito difícil o frustrante la curva de aprendizaje, que la tendencia es avanzar rápido, pero pues al principio, como cualquier curva de aprendizaje, cualquier técnica, pues puede ser un poquito frustrante teniendo otro parámetro ya dominado, ¿no? Antes cirugía abierta para laparoscópica y ahora laparoscópica para robótica. En ese momento de esa especie de frustración, ¿tú observaste que, por ejemplo, el grado mesorrectal que obtenías siendo completo o casi completo, incompleto, se veía mermado en tus casos robóticos versus laparoscópicos en ese punto de subida de la curva? Creo que al principio, sobre todo, los primeros 10 casos, no mides, o como no tienes la retroalimentación táctil, lo que mucha gente dice es que la retracción del recto para ver para hacer la disección precisa se rompe o hay algún trauma en el mesorrecto, entonces puede ser casi completo o incompleto.
Entonces, por la retracción con tanta energía que tiene el robot, entonces sí ves una diferencia. Lo que hemos visto aquí, porque tenemos varios cirujanos nuevos y muchos quieren hacer robot, y tenemos uno de los residentes que ha estudiado la calidad de la excisión total de mesorrecto, que hemos visto un incremento en la calidad que es casi completa. No es que estés dejando tumor o que estés teniendo un índice más alto de márgenes positivos. Y lo que sí hemos visto, inclusive a corto plazo, 2, 3 años, es que eso no se traduce en un resultado oncológico inferior. Pues muy interesante. Yo creo que será probablemente una etapa pequeña de la curva de aprendizaje y después eso se nivela con las otras técnicas, ¿no? Los otros abordajes, robótico, Exacto. laparoscópico y abierto. Pues muy bien, muchísimas gracias a los dos ponentes, excelentes pláticas, gracias a todos por acompañarnos hoy y le cedo la palabra al doctor Jesús Valenzuela, presidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto Coloniano, para un breve mensaje. Hola, muy buenas noches. Gracias a los participantes. Gracias, Wolfgang. Gracias, Jorge Santín. Gracias, Jorge Silva. Pues bueno, nada más invitarlos, aparte de agradecerles pues la plática a ustedes, invitarlos para nuestro Congreso Internacional de Coloproctología para noviembre del 2022 aquí en Guadalajara, en el Hotel Hyatt Regency en Andares. La información, bueno, en la página de la sociedad, SMCRCA, que son las siglas de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto Colon Llano. Igual se les va a estar mandando información, igual como se les mandó por medio de las redes sociales, para que puedan participar ahí con nosotros. Sería un placer tenerlos. De igual forma, bueno, vamos a tener a Wolfgang aquí con nosotros del 2 al 5 de noviembre en el Hotel Hyatt Regency Andares en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, no me queda más que agradecer a Jorge por tu coordinación, y a Jorge y a Wolfgang por sus participaciones como exponentes, y gracias, buenas noches. Muchas gracias a Mil todos. gracias. Abrazo. Muchas gracias, Jesús. Abrazo. Que estén muy bien. Saludos a todos y pues damos por terminado la sesión de hoy. Buenas noches, los esperamos en el Congreso en Guadalajara. Perfecto. Nos vemos en Guadalajara. Adiós. Bye, bye. Adiós. Buenas noches.